Bueno, vamos a hablar de los diferentes cuadros clínicos que se pueden presentar tras la exposición a cianobacterias y cianotoxinas. Generalmente las afectaciones más frecuentes van a ser del orden de lo gastrointestinal, afectación hepática, afectación cutánea mucosa o neurológica. La gravedad de los cuadros puede ser variable, pueden ser leves, moderados o severos. Cuando hablamos de leves, podemos estar hablando de signos y síntomas inespecíficos como náuseas, vómitos, tos, rinitis, irritación cutánea. Cuando hablamos ya de un cuadro moderado, podemos estar hablando de una gastroenteritis, una afectación hepática, pero generalmente son leves y de difícil diagnóstico, suelen ser también bastante inespecíficos. Y después tenemos cuando aparecen cuadros severos, ya sí la lesión puede ser mucho más marcada y podemos tener una hepatitis tóxica, podemos tener alteraciones neurológicas, compromiso respiratorio y en este caso sí hay compromiso del estado general. Siempre es importante tener en cuenta los distintos grupos de riesgo, ¿sí? Porque el daño generalmente va a ser mayor en estos grupos de riesgo y en ellos tenemos que nombrar los extremos de la vida, ancianos y niños pequeños, menores de 5 años, las embarazadas, pacientes inmunosuprimidos, enfermedades crónicas preexistentes, alguna susceptibilidad individual a las cianobacterias o cianotoxinas, pacientes que estén realizando hemodiálisis, ¿sí? Y hay que prestar atención fundamentalmente, además de los grupos de riesgo, de la actividad que desarrolla la persona, porque si es alguien que su actividad laboral está relacionada con deportes, por ejemplo, acuáticos, ahí tenemos una sumatoria de factores, ¿sí? Factores preexistentes más una actividad laboral que puede llegar a aumentar el riesgo. Existen recomendaciones frente a un caso sospechoso de exposición a cianobacterias, en las cuales nosotros podemos tener un paciente que nos consulta por signos y síntomas, por ejemplo, gastrointestinales o neurológicos o respiratorios o cutáneos mucosos compatibles con lo que produce una exposición a cianobacterias o principalmente a cianotoxinas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Tenemos que hacer una consulta epidemiológica donde tenemos que evaluar si hay una exposición conocida a fuentes de agua donde potencialmente puede haber habido en ese momento presencia de floraciones o globos algares o pacientes que estén recibiendo distintas terapéuticas con soluciones parenterales, con lo cual puede llegar a haber un riesgo que esté relacionado con esa práctica. Si la respuesta es no, habrá que buscar otro diagnóstico diferencial y llegar al diagnóstico y eventual tratamiento correspondiente. Si la respuesta es sí, hubo una exposición previa conocida, lo que tenemos que hacer es evaluar la gravedad del cuadro, llegar correctamente al diagnóstico e instaurar el tratamiento correspondiente, valorar factores de riesgo que puedan hacer que el cuadro pueda llegar a ser aún más severo, completar la ficha epidemiológica y lo que tenemos que hacer es evaluar el grupo familiar, ¿sí? Se puede llegar a realizar en ese paciente y en el curso de agua, presuntamente comprometido, laboratorios tendientes a demostrar la presencia de cianobacterias o cianotoxinas o en líquidos corporales, como puede ser con restos del lavado gástrico o materia fecal, o distintos líquidos que se puedan llegar a analizar en búsqueda de cianobacterias o cianotoxinas. Es importante destacar que no hay antídoto ni vacuna y que de acuerdo al cuadro clínico que se presente, a la severidad del cuadro clínico, el tratamiento puede llegar a ser ambulatorio o muchas veces puede llegar a requerir internación para cuidados acordes a la situación. Como para terminar, es muy importante decir que más allá de realizar diagnóstico, tratamiento correspondiente al cuadro que tenemos delante, es muy importante hacer la denuncia a las autoridades para que puedan tomar las medidas correspondientes.